Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 15 de Mayo en Movimiento. Hoy estamos con plantel renovado, estamos con Alicia Quevedo, con Martín Ferguson y tenemos la gratísima presencia de Gabriela Sánchez Antelo, quien suele ser parte de este programa a través de sus columnas. Bueno, hoy está aquí presente. Sergio Quiroga sigue de vacaciones allá por el sur y bueno, aprovechando la ocasión, ha estado, como estaba justo por Lago Pueblo, por la zona del Bolsón, y como se está atravesando allí una situación de incendios y de una gran complejidad y de mucho conflicto social y ambiental, ha estado recogiendo testimonios, así que vamos a arrancar la emisión de hoy escuchando una entrevista que Sergio le hizo a un muchacho que participa ahí en lo que podríamos llamar una resistencia popular a esta situación tan compleja, y a la vuelta de ese testimonio vamos a analizar la situación y vamos a conversar un poco sobre lo que está ocurriendo allí. Hola compañeros del Movimiento Mayo, bueno, les quiero contar que estoy del Bolsón, que la verdad que los focos de incendio acá en el Bolsón son más que importantes. Tenemos acá un grupo de compañeros que en la plaza principal del Bolsón se autoconvocan, juntan dinero y salen a socorrer a la gente que está siendo afectada por el fuego. Así que les voy a dejar el testimonio de un compañero que les va a decir cómo se llama y qué es lo que está viviendo todos los días cuando va a dar una mano con la lucha contra el fuego. ¿Qué tal? Buen día, ya gracias por interesarse. Somos vecinos autoconvocados, estamos reunidos en la Plaza Pagano en el Bolsón y estamos en una situación muy drástica porque mientras nos están queriendo aprobar la mega minería del lado chubutense a 16 cuadras de esta plaza, paralelamente nos están quemando los bosques, no hay una asistencia adecuada, los bomberos no dan abasto, son bomberos voluntarios. No dan abasto con los 2 aviones o 3 aviones hidrantes que tiran alrededor de 3.000 litros. Hace 3 días nos presentamos en el municipio a exigir que traigan el avión canadiense de Chile, que en 1 hora y media de vuelo estaría acá. Dicen que no es necesario. Criminalizan la protesta, criminalizan la ayuda vecinal. Paralelamente hoy salió una RAM 2500 con 2.000 litros de agua, motobomba, manguera, fruta, verdura, acople, aniple, comida. Estamos acá haciendo colecta, tenemos CBU para pasarles, ya compramos una motobomba, acabamos de venir a comprar 3 mochilas hidrantes de 15, de 16, de 20 litros, está bajando el fuego por la cascada Nahuelpan. Bueno, al llegar es muy drástica, el bosque ya no está más, las vacas están quemadas, algunas están vivas, caminando por la ruta suelta, la gente no da abasto. ¿Cuál es tu nombre? Un vecino autoconvocado. Nos Un vecino. criminalizan la protesta. Dale. ¿Podés contarnos, qué pueblos están siendo afectados o qué barrios están siendo afectados por el fuego? Sí, el barrio Mirador, La Unión, la cascada Nahuelpan, y el fuego arrasó más de 15 kilómetros, más de 15.000 hectáreas. Avanzó el fuego. Está bajando para la ciudad, está del otro lado del cerro Huemul, de acá no se ve, el cerro Piltriquitrón y el Huemul, hay oro, hay uranio y ahí hay cateos mineros hace 20 años que están silenciados. Entonces, el proyecto de zonificación minera
no es solamente en la meseta de la zona de sacrificio, sino es expandible en toda la cordillera. Atrás de esto están las inmobiliarias, las madereras y la desidia del Estado que no responsabiliza, no hace firme el pedido de los aviones canadienses, que son los Hércules y los canadienses los que nos pueden llegar a ayudar, que en 1 hora de vuelo de Chile hasta aquí llegan. Dale, compañero, te agradezco y me quedo con un cartel que ustedes tienen acá colgado: todo incendio es político. Gracias, que estén bien. Y acá está organizando el pueblo, y lo que convoca es el agua y la Ñuque Mapu. Y estamos allá en la comunidad Anticura, y por allá arriba está re complicado, el fuego está bajando, no se llega, son 2 horas caminando para subir, ya cuando llegás no das más, y nosotros estamos sacando viandas. Allá le llevamos agua fría a los bomberos y en esa situación estamos, juntando nafta, 2T, motosierras, recibimos donaciones de distintos países, compramos motobombas, necesitamos más motobombas. Y sepan que en Bolsón el 60% no tiene agua potable y las tierras se las fraccionan entre los ricos. Y los pobres vivimos en tomas y nos llaman terroristas, ecoterroristas, pues dicen que somos la RAM, los encapuchados y los 500 ruidosos. Nosotros lo que queremos es preservar la Ñuque Mapu. Gracias, compañero, que tengan suerte. Vamos. Bueno, durante varios años, 10, 15 años, hemos ido a esta zona todos los veranos. Hay unos pobladores, nos alquilan su cabañita, su humilde cabañita, y bueno, pasamos momentos muy hermosos. Y también asistimos año tras año a estos episodios de los incendios, que siempre tienen una relación con el negocio inmobiliario, el extractivismo, una forma de hacerse con los territorios. Esto, yo creo que lo que está pasando ahora en el sur se enmarca en lo que pasó durante todo el año pasado, el 2020, que además de sufrir la pandemia, tuvimos que sufrir en todo nuestro territorio incendios en las islas del Delta, incendios en el norte de nuestro país, en Córdoba. ¿Y por qué se incendia la Argentina? Se incendia para el negocio inmobiliario, para el negocio sojero, para el monocultivo. Se desmonta a través de los incendios y a partir de ahí se puede plantar soja o otro cultivo, y de esa forma de destruir el monte después trae o implica inundaciones, ríos que se desbordan. O sea, es un desastre ecológico y humano tremendo que estamos sufriendo en el territorio. Y especialmente en el Bolsón es un lugar muy particular porque hay sucesivas olas de violencia que ha sufrido ese territorio. Por un lado, la violencia de los pobladores de siempre, que son los mapuches, que son silenciados. Muchas veces en Bariloche o el Bolsón, en la época turística, se la promueve como la Suiza argentina, y muchos pobladores mapuches son silenciados, expulsados. Por ejemplo, en Bariloche, en general, los mapuches viven en la parte alta de Bariloche y no los dejan bajar, la policía los expulsa. Bueno, pero hablar específicamente del Bolsón es hablar de, por ejemplo, de Lewis y Lago Escondido, que queda justamente a pocos kilómetros del Bolsón. El intendente actual del Bolsón, Bruno Paugliaro, era y es contador. Su estudio contable está asociado a los intereses de Lewis. En el Mallín Ahogado, que es una zona bastante cercana donde está describiendo nuestro corresponsal especial que tenemos, en el Mallín Ahogado hay toda una disputa por el agua, porque los emprendimientos de Lewis y otros locales que quieren hacer un country y pistas de esquí en la zona donde comienzan las aguas y después van a todas las chacras. Gaby, explica quién es Lewis. ¿Quién es Lewis? Lewis es un amigo de Macri, ¿no? Lo recibió durante su presidencia, los 4 años de presidencia de Macri. Él iba cada vez que iba al sur, porque él iba en general, veraneaba en el sur, en Neuquén, se iba a visitar a Lewis. Lewis es un magnate inglés que se compró
grandes extensiones de territorio ahí muy cerca del Bolsón. Se apropió, en realidad sí. Están en disputa. Inclusive de un lago, el lago Escondido es un lago que está dentro de la propiedad de Lewis. Lewis a su vez tiene intereses cruzados en empresas de energía en la Argentina. ¿Sí? Pampa Energía. Pampa Energía pertenece, intereses cruzados porque son también partícipes de esos negocios, por ejemplo Macri y otros aliados nacionales, si se quiere, si se lo puede nombrar así, a este personaje. Pero en realidad está imbrincado en los negocios inmobiliarios de toda esa región, no es el único, hay varios magnates extranjeros. De Arabia Saudita. De Arabia Saudita, es un territorio que está en disputa y que en realidad la excusa de la persecución al pueblo mapuche es una excusa ideal como para seguir avanzando. Y tomando territorios. Tomando terreno. Y ampliando sus negocios, la megaminería, lo que fuera, ¿no? Como es ese mundo de negocios. El agua, Martín. El agua. Lo que sí me parece importante agregar a lo que decía Gaby es que en general, y el testimonio de este chico que entrevista a nuestro corresponsal Sergio Quiroga, el testimonio es muy interesante porque el fuego siempre es sospechoso, porque es en el sur. ¿Por qué es sospechoso? Porque es una estrategia del poder. Una estrategia del poder que va en muchas direcciones. Para apropiarse de terrenos, para apropiarse de madera, para apropiarse y avanzar en el negocio, para expulsar gente, para dirimir conflictos, por ejemplo, acallar voces. El fuego, de hecho, por ejemplo, en el conflicto por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que también es simbólico de todos estos elementos, había una FM del Bolsón, la FM Alas, que denunció cada una de las situaciones, y cómo acallaron la FM Alas, la prendieron fuego. O sea, el fuego siempre que aparece, por eso el testimonio, insisto, de este chico que conversa con Sergio es muy contundente, porque el fuego, todos saben, quienes están sufriendo la opresión en toda la comarca andina, que abarca el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, bueno, todo ese territorio es un territorio en disputa y el poder, entre otras cosas, utiliza el fuego. Es muy interesante la consigna, ¿no? Todo incendio es político. Y en relación con eso, a mí me parece muy importante para apoyar el proyecto que presentó el diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, de todo territorio que se incendie no sea utilizado para el negocio inmobiliario. Cualquier negocio. Sí, exactamente, es muy importante eso, porque eso frenaría, aunque sea, digamos, lo que fue el 2020, ¿no? Que fue un desastre en ese sentido. Ese proyecto fue aprobado en diputados y esperemos que no duerma el sueño de justos en la Cámara Alta, ¿no? Que se pueda aprobar y se pueda darle un marco normativo regulatorio a algo que como decíamos al principio, en el sur es un paradigma. Hoy Alicia nos recordaba en realidad lo que fue la gestión de María Julia Alzogaray al frente el ente y de los parques nacionales, que tuvo allí, fue un paradigma de fuegos que se repetían. Y el otro dato que también menciona el testimonio de este chico y que en aquella época ya estaba presente, es que siempre faltan los recursos. El Estado siempre está con una situación de no tener recursos cuando todos los años hay incendios, que no tienen aviones, que no tienen los bomberos están sin recursos. Es bastante en Río Negro, la gobernadora es la continuadora de Huertelinec, es Anabela Carreras, que tiene una política bastante particular de defensa de los intereses de los grandes terratenientes
en Río Negro, ¿no es cierto? Y a las comunidades originarias que piden por su territorio la llama toma de tierra, ¿no? Ahí hay toda una disputa. Por suerte, la presidenta de el INAI está tratando ahí de justamente que no haya posiciones represivas contra las comunidades que están reclamando por su territorio. Por última, me gustaría agregar que nosotros, como decíamos al principio, vamos todos los años, tenemos muchos compañeros, hemos participado de la marcha que se hace, la marcha de la soberanía, que se hace al Lago Escondido. Hay un compañero en la Ruta 40 que está cerca, donde está produciendo el incendio, que se llama Yuyo Brigues, que tiene un boliche allí y un centro cultural donde se hablan todos estos temas. Y ahí hemos aprendido el intercambio con esa comunidad, con las escuelas de la zona, con los maestros, con la gente de la sociedad de fomento y demás, justamente esta sospecha. Y lo que primero me llamó la atención es que ya encontraron que fueron unos turistas que quisieron prender un asado. Bueno, cuando hay una explicación tan rápida de un fuego, sospechen, querido auditorio, sospeche, porque en realidad ese fuego, detrás de ese asadito hay intereses bastante oscuros. Se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo escucho y escuché. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Mi espíritu está cuidando la herencia de mi tierra. Lo mismo mi rap es la obra ligada al tallo que da. Respiro comida, sentir memoria, incluso el hablar. Andar de buque para ser che, hay que saber escuchar. No ando solitario en este camino de hielo. Está toda mi gente y me protege los abuelos. Vivo, creo en mi cultura, yo no soy cultural. Es como que uso el dinero pero destruyo el capital. Sano y alentado como después de un baño de freeway. Antes de salir agradezco profundo mi regue. Peña y la miel del campo y de la población. Seguimos luchando contra la colonización. Evangélico cristiano, respeto su religión, pero no nos miren como si hacemos algo inferior. Tenemos nuestro propio mundo espiritual y simplemente no creo en lo que de Europa vino a matar. Es fácil empeorar, es difícil mejorar. Por eso a cada minuto lo máximo entregar y que siga. Estoy en medio de la ciudad como una planta viva. Mi rap es como que hiciera mi rogativa. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo escucho y escuché. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Ninguno es menos o más, aquí no hay elegido. Cada uno es un trozo de este gigante tejido. Hay uno que sabe más que otro y eso se respeta. Aplicar el consejo saber es parte de nuestro ser. Así crecer, renovado, animado como tomado mate. Preparado para que los nudos más difíciles desate. Sentir el viento y confirma pulmón en Fengechi, atunto a Intaingen. Alarga la vida de nuestro futaqueche, porque los jóvenes necesitamos aprender más y más para así traspasar el kimun a los niños que han de llegar, así con más fuerza brotar. Rap de la tierra se aferra a lo que me hace feliz. 20.000 años de tierra contra 400 de pavimento aquí. La ciudad no es progreso, es problema, expropiación de nuestras tierras. Ahora mi hermano árbol me toma, me entierra a su lado. Me dice que mucho me ha extrañado. Me pide que no me vaya, que me quede a su lado. Que su otra familia árbol ya toda la han talado. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo escucho y escuché. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche.
Estamos de regreso en esta segunda parte del programa. Como es habitual, vamos a abordar una cuestión de carácter histórico. Yo les había anticipado la semana pasada que tenemos un material que preparó Mara López sobre Rosas y sobre la construcción de discursos y de narrativas en ese periodo. Mara López es abogada, ella es estudiante de historia en el Joaquín B. González y ha sido alumna de nuestro compañero Martín Fioretti, y en ese contexto, bueno, ella ha preparado este material sobre Rosas. Es interesante contar que Mara tuvo una participación muy interesante en los inicios de la organización del Movimiento Mayo aquí en San Isidro, cuando nos empezábamos a juntar en casas y a delinear cómo iba a ser esto que estaba surgiendo desde la conducción de Hugo Yasky y con la participación de María Reigada, que ya se estaba perfilando para protagonizar un espacio aquí en el Movimiento Mayo, y otros compañeros y otras compañeras que proveniendo de distintos espacios de trabajadores, de la CTA, estaban lanzando una carrera con un carácter más político partidario. Bueno, Mara tuvo una participación ahí muy, muy interesante. Bueno, después por distintas cuestiones, por ahí tomamos un poco de distancia en lo que fue el desarrollo de la organización, pero bueno, ella siempre es muy cercana a nosotros, siempre suele comentar en nuestras redes sociales, y bueno, la invitación está abierta para cuando quiera venir aquí al programa con nosotros también y poder debatir al respecto. Así que bueno, vamos a escuchar una primera parte de lo que preparó Mara sobre, como les decía recién, el rosismo. Ustedes saben que para nosotros la historia, y en particular la historia argentina, nos resulta particularmente significativa porque allí encontramos las raíces de lo que es un desarrollo nacional y las explicaciones o la posibilidad de comprender mucho de lo que está pasando en la actualidad, o lo que ha sido las tensiones, las antinomias, las contradicciones de una historia argentina que desde los comienzos, como toda historia, tiene un desarrollo con un tinte por momentos de tragedia, por momentos de farsa, como dice la cita de Marx en el 18 Brumario. Bueno, vamos a escuchar esa primera parte de Mara y la comentamos. Después vamos a escuchar una segunda parte, vamos a volver a hacer comentarios y finalmente la última parte con la que vamos a estar cerrando este segundo bloque del programa del día de la fecha. Hablar de prensa en la época de Rosas es hablar de propaganda y hablar de discurso. Rosas no fue el primero en utilizar la prensa con fines propagandísticos en la historia argentina. Sí parece serlo en el feroz intento de lograr una opinión pública unánime, así como en la voluntad de llegar también a los sectores populares que habían sido invisibilizados hasta entonces. Sostiene Hellman que fruto del proceso que sigue a la crisis del orden colonial, surge un sistema republicano que nadie cuestiona y que, como tal, se apoya en la opinión como principio general, y entonces hay un desarrollo muy importante de la prensa que se nota ya desde 1810 con los periódicos de Moreno, por ejemplo. A Rosas, su gobierno, su discurso y la prensa de su tiempo, que no solo fue rosista porque también existió la opositora desde el exilio, hay que entenderlos en contexto. ¿Cuál era este contexto? En suma, la abierta hostilidad que le manifestaban varias provincias a Buenos Aires tras el intento de trasladar el sistema político bonaerense al resto del territorio del Río de la Plata, cuando Rivadavia accede por un ratito a la presidencia de las Provincias Unidas en 1826, las dificultades financieras y económicas que produjo el bloqueo del puerto de Buenos Aires por los portugueses,
en tiempos de la guerra con el Brasil por el dominio de la banda oriental. A eso se añade un proceso de agitación social política en la propia Buenos Aires tras las reformas rivadavianas, además de la movilización y ampliación de la base política que había producido los procesos revolucionarios que sumaron de alguna manera a la vida pública a las clases subalternas al bajo pueblo. La culminación de este ciclo de crisis se desata a finales de 1828 cuando el general Lavalle encabeza un movimiento militar que va a derrocar al gobernador federal de Buenos Aires, que era Manuel Dorrego, y bueno, con este golpe, que fue el 1 de diciembre de 1828, y el posterior fusilamiento del líder popular Dorrego, se va a desencadenar una agudización del faccionalismo entre federales y unitarios y una intensa agitación rural que culminará luego de varios pasos intermedios en el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas en 1829. Político, militar y estanciero, Juan Manuel de Rosas gobernó la provincia de Buenos Aires desde 1829 hasta 1832 y a partir de 1835 lo hizo con la suma del poder público y fue para muchos quien sentó las bases indispensables para la construcción del país, venciendo por un lado la resistencia de las provincias y restableciendo la autoridad del Estado y la disciplina social al interior de Buenos Aires. En un principio no hará mayores modificaciones en el orden legal y político heredado de las experiencias previas. Lo novedoso de su gobierno va a ser la implementación de prácticas y discursos que, a la vez que consolidan su liderazgo sobre los sectores subalternos, acallan disputas intra-élites y reconstruyen la autoridad del Estado sobre una comunidad que va a ser definida como federal. Hay como un intento de aniquilar al enemigo. Alperindongui, en su libro Historia Contemporánea de América Latina, entiende que el orden tan necesario solo se podía lograr por la victoria de un partido sobre otro, pero que los partidos no encontraban esa forma de cohesión que Rosas intentará desde el discurso, que pretenderá lograr cohesión y orden fundamentalmente. Esta estrategia discursiva no fue solo escrita, fue variada, abarcando manifestaciones escritas, orales, pero también encuentra expresión desde lo simbólico y en todo lo popular. Se desarrolló un amplio repertorio de símbolos, cancioneros, fiestas, prácticas, rituales, que se orientaban simultáneamente a reafirmar el carácter republicano de Rosas, a exaltar su figura de líder, a sedimentar la identificación, la lealtad y la subordinación al régimen y a uniformar la opinión y sus modos de expresión, ¿no? En ese largo listado de lo que hoy sería merchandising partidario, había fuentes, platos, jarrones y todo tipo de vajilla y objetos con la imagen de Rosas, de su esposa Encarnación Escurra, de su hija Manuelita, más el infantable rojo punzó, en la divisa, los sombreros, ponchos, chiripá y otras prendas. Muchos de esos elementos se exhiben en el Museo Histórico Nacional, que está en Parque Lezama, y en el Cornelio Saavedra. La producción de discursos institucionales pasó a significar un elemento más en la consolidación del monopolio ideológico del rosismo. Esta concepción del papel a ejercer por los discursos de las instituciones públicas se asemejaría al modelo rivadaviano en su continuado énfasis sobre el papel docente del discurso oficial del Estado, pero se va a apartar del mismo por considerar que el primer valor a ser transmitido no era la pluralidad de opiniones, sino al revés, el de la unanimidad de las mismas, lo que va a quedar de manifiesto, por ejemplo, en la difusión de los discursos generados en los debates de la legislatura, ya que la prensa solo iba a difundir aquellos pronunciados por los partidarios del gobierno, incluso después de 1835, cuando la legislatura tenía un rol consultivo, porque Rosas ejercía la suma del poder público. De este modo se tendía a borrar la diferencia entre el discurso del Estado y el de la opinión pública, que se vio como redimensionada, lo que luego acarrió una progresiva restricción de la libertad de prensa. Bueno, lo primero que rescatamos y destacamos de lo que la compañera Mara nos ha compartido en esta primer bloque, es justamente la contextualización histórica que realiza. Nosotros veníamos trabajando, escuchando en nuestro programa anterior todo lo referido a la muerte de Dorrego, el fusilamiento y justamente cómo
la presencia de Lavalle. En el último programa nos llevaba a la reflexión sobre los conflictos que se fueron presentando a medida que se configuraba una posible nación moderna en nuestro territorio. Y Rosas, según nos transmite Mara, hasta le da un tono muy particular, porque va a elaborar no solo un discurso y va a concretar una narrativa a través de medios de comunicación, viene a establecer cierto orden, por supuesto discutible, pero que inclusive en la cita de Alperindongui que hace, nos señala que se presenta como inevitable, como necesario para poder dar algún tipo de avance, para poder configurar de alguna manera esa nación. Ahora, el conflicto no se resuelve y se impone Rosas tomando en sus manos todo el poder público. Allí, justamente esa narrativa que va a establecer y ese merchandising que menciona de elementos tan curiosos que van a quedar como testimonio de la época rosista, son una novedad y muestran la beta de un político de fuste, ¿no? Algunos lo señalan como el primer político moderno del Río de la Plata, ¿no? Que va a tomar todas las herramientas y recursos como para poder imponerse, que es su objetivo. Deja abierto justamente cómo va a ser esa prensa, quién va a estar dirigida, ¿sí? Quiénes van a ser sus receptores y sus interlocutores, ¿no? Va a ir en varias direcciones, Rosas. Bueno, es muy interesante pensar la figura de Rosas. Todavía queda material de lo que preparó Mara para seguir escuchando y seguir debatiendo, pero es muy interesante pensar la figura de Rosas. Es una figura nodal de la historia argentina, una de las figuras al mismo tiempo más polémicas, sumamente demonizado por la historiografía oficial, con matices y ribetes de todo tipo, y en torno al cual se han construido infinidad de discursos y de narraciones y de mitos. Hay algo que a mí particularmente siempre me llamó mucho la atención. Cuando a mí me tocó estudiar a Rosas, que fue en una escuela secundaria, la mirada que había o que me proponían cerca de Rosas era aún la mirada de la historia oficial, la de Rosas tiránico, que sí logró, como decía recién Martín, establecer algún principio de orden en ese contexto de guerras civiles y de proyectos políticos y económicos en disputa, como venía relatando Martín Fioretti en los programas anteriores, pero la de un Rosas que al mismo tiempo que construía y acumulaba poder, obstaculizaba la posibilidad de una constitución, la posibilidad de una organización nacional moderna. Y ahí surgen, con relación a eso, surgen después otros discursos u otras miradas sobre lo que fue Rosas, con las cuales yo me pude encontrar mucho más adelante, que complejizan por ahí en algunos casos lo complejizan, o en otro lado la simplifican, adoptando simplemente una mirada de un Rosas heroico que logra defender los intereses nacionales o de esa naciente nación en contra de las potencias imperiales extranjeras aliadas a
a las élites de Buenos Aires y de algunos lugares del interior. Digo, hay algo ahí en la figura, tanto la figura de Rosas como la de Sarmiento, posteriormente en Mitre, que configuran de alguna manera un escenario sumamente complejo que hasta el día de hoy parece no encontrar puntos de resolución o de síntesis, si lo pensamos en términos dialécticos. Yo creo que como docentes, estoy pensando en nuestra tarea docentes como profesores, lo que es interesante cuando se tocan estos temas de figuras tan arquetípicas de nuestra historia, poder complejizarlas, ¿no? Rosas que se para contra los extranjeros y al mismo tiempo termina exiliado en Inglaterra, la complejidad, ¿no? del contexto histórico y de los hombres que hacen esa historia. Y de alguna manera me parece muy interesante traer la figura de Rosas porque es una figura histórica que nos permite pensar inclusive el presente, ¿sí? La historia siempre tiene eso, un poco nos hace reflexionar desde dónde venimos, dónde estamos parados y también hacia dónde queremos ir, ¿no? Y a mí me parece muy interesante la figura de Rosas y cómo el arte en la Argentina lo ha tomado también para reflexionar como sociedad, ¿no? En la literatura, ¿no? Nosotros desde, digamos, el origen de la literatura, en Sarmiento, en Facundo, ¿sí? la antinomia civilización y barbarie, Echeverría en El Matadero, bueno, y terminando con la literatura en el siglo XX y ya a finales del XX que sigue tomando esta figura de Rosas para reflexionar sobre la Argentina. Y estoy pensando en el texto muy recomendable de Rivera, El Farmer, que Pompeyo Audivet hace unos años hizo una apuesta en el San Martín espectacular, y justamente en El Farmer lo que se trabaja es una novela de Andrés Rivera que presenta a Juan Manuel de Rosas exiliado en Inglaterra, el hombre que ha denominado los destinos públicos y privados de la Argentina. Es un granjero a las afueras de Londres, y es todas sus reflexiones con ese Rosas joven y con sus memorias, ¿no? La memoria, la historia, y bueno, un poco nuevamente a fines del siglo XX, ya en el siglo XXI, seguimos teniendo puestas teatrales, apuestas literarias que siguen tomando esta figura de alguna manera arquetípica para pensar la Argentina. Alguien decía, a favor o en contra, pero no podés transcurrir la historia argentina y en particular el siglo XIX y hasta la actualidad sin pensar o sin decir algo respecto de Sarmiento. Y con Rosas pasa algo parecido, de alguna manera es el antagonista, ¿no? de Sarmiento, quien le dedica, a pesar de que no lleva el título de la obra, pero le dedica el Facundo como texto político para denunciar lo que Sarmiento está atestiguando. Le interesa que se sepa y que se diga no solo en la escena nacional, sino a nivel internacional de lo que está pasando con el gobierno de Rosas. Y una cosa que quería agregar, que a nivel sociológico, ¿no? El momento de Rosas es un momento de, digamos, en el siglo XIX no hay una historiografía de los sectores populares, ¿no? Recién en el siglo XX, a mediados del siglo XX se empieza a estudiar, ¿no? A los sectores campesinos del siglo XIX. Rosas es un momento de visibilidad, de politicidad de los sectores populares en la Argentina, los afrodescendientes, los gauchos, los mestizos argentinos que en la gran política argentina no tenían lugar, con Rosas aparecen teniendo una visibilidad y una politicidad, ¿no? Y eso es bastante interesante de ese periodo histórico.
Bueno, muy bien. Vamos a escuchar la segunda parte del trabajo de Mara y vamos a volver a hacer comentarios al respecto. En 1832, en el primer gobierno de Rosas, se dicta una ley para someter a la prensa a un control más estricto. Dicha ley va a ser suspendida en el gobierno de Balcarce en junio de 1833, pero esa suspensión va a ser derogada en septiembre de 1834. En un principio, lo que estas normativas disponían fue como un imperativo negativo que implicaba no favorecer la causa unitaria. A partir de 1838, los imperativos fueron ya de carácter positivo. La prensa debía llevar las marcas de identificación rosista y la materia tratada debía reafirmar la absoluta lealtad del periodista hacia la figura de Rosas. ¿Cómo se demostraba esa lealtad? Y bueno, tenía que existir cierta identidad entre la opinión pública y la del restaurador de las leyes al respecto. El discurso rosista se impartía en distintos niveles, que por un lado implicaban distintos niveles de legitimidad y por otro implicaban que cierta información pudiera infiltrarse en la opinión pública sin que el gobierno debiera asumir responsabilidad al respecto. Así encontramos, por un lado, un nivel formal que partía desde el Ejecutivo a través de mensajes, leyes, proclamas, y un nivel más informal que se movía a través de pasquines, volantes, versos, canciones, literatura, propaganda y también cierta prensa que estaba más inserta en la cotidianidad. En este contexto, un lugar central lo ocupó la llamada guerra gauchi política, un fenómeno político y cultural que tuvo como principal expresión los cielitos. Ya había existido en 1810. En la época de Rosas se centran en las prolíficas publicaciones de Francisco de Castañeda. Estos impresos eran redactados generalmente por hombres de las élites culturales, aunque fueran elaborados en lenguaje popular, y se dirigían a un público mucho más amplio que aquellos que sabían leer y escribir, alcanzado a los sectores populares ya que se leían en pulperías, en mercados y en campamentos militares. Esos impresos jugaron un importante papel en la conformación de las identidades colectivas y muchos se convirtieron en materiales de lectura cotidiana, lo que les permitió influir en las ideas y las conductas y operar en la esfera pública de una forma que no parece haber tenido precedentes en América Latina. En estos escritos, los gauchos aparecían escribiendo cartas y ganando rápidamente la imprenta. Se trataba de un artificio que animó la proliferación de escrituras no solo de gauchos, sino también de otros sectores excluidos, como los negros o las mujeres. Herramienta imprescindible de la lucha política, este fenómeno fue decisivo para el éxito político y cultural del federalismo y de Rosas, pero lejos estuvo de ser su patrimonio exclusivo. De los mismos recursos se valieron sus opositores desde la banda oriental. En cuanto a sus referentes en la prensa escrita, según Fredkin y Hellman, Rosa contaba con dos plumas principales, que eran ambas muy necesarias para la guerra de opinión porque se dirigían a dos públicos bien diferentes. Por un lado estaba Pedro de Ángelis, que se dirigía sobre todo a un público educado desde el Lucero, mientras que Luis Pérez lo hacía a los sectores plebeyos desde periódicos como El Negrito. Entre los dos se debe destacar la figura de Pérez, que entre 1830 y 1834 llegó a publicar más de 30 periódicos, destinados siempre al mundo popular. Era tucumano, vivía en Buenos Aires y según algunas versiones en su casa se preparó la llamada Revolución de los Restauradores. Su escritura tenía un rasgo distintivo y apelaba a los modos de hablar de los paisanos y de la comunidad afroporteña, y sus periódicos presentaban llamativos dibujos e incluían cartas de los lectores, que algunas eran fingidas, pero algunas probablemente eran genuinas. Podríamos decir que era una especie de periodista independiente porque no trabajaba para Rosas y a su vez operaba en un papel como de mediador, como de doble mediador. Por un lado era un mediador político entre Rosas y las clases populares y por el otro lado era un mediador cultural entre la élite y el pueblo. El periodista buscaba constituir a Rosas en un líder que tenía que ocupar un lugar especial porque venía a cumplir con una misión muy importante que era vengar a Dorrego y salvar a la patria. Los periódicos de Pérez buscaban incentivar el activismo político plebeyo y al mismo tiempo construir una representación de Rosas como adorado patrón, paternalista y pacificador.
Así, Pérez apuntaba a redefinir el significado de plebe, tomándolo como una identificación positiva y también ampliando su contenido correlativamente con los lineamientos políticos rosistas. Pérez parece haber estado particularmente interesado en incentivar esa participación política en las mujeres plebeyas y exponerla como la prueba irrefutable de la popularidad del federalismo. Y así presentó a las mujeres de la plebe y a las mujeres negras en particular como decididas federalas. Una incorrección lingüística, sí, pero que era intencionada porque apuntaba a construir un actor colectivo. De esta manera, si la mayor parte de la prensa gauchipolítica era escrita por hombres de la ciudad, por letrados que se hacían pasar por gauchos convertidos en gaceteros, ahora también Pérez ofrecía una prensa popular escrita por hombres que hacían de mujeres y que exaltaban esa condición. Sin embargo, hay historiadores que sostienen que en la época de Rosas había 2 periódicos que fueron escritos por mujeres, uno de ellos era La Aljaba. El federalismo plebeyo que encarnaba Pérez no solo se oponía a los unitarios, sino también lo hacía con relación al federalismo de letrados que encarnaba Pedro de Angelis, al que Pérez trataba de traidor porque parece ser que se había adaptado a los distintos modelos gobernantes, que era archivero del gobierno y su principal publicista. Primero trabajó en el Lucero y luego desde el Archivo Americano y Espíritu de la Prensa del Mundo, que se publicaba en castellano, en inglés y en francés. Como ejemplo de algunas de las tareas que realizaba De Angelis, Franklin y Hellman citan una nota dirigida por Era Rosas a propósito de uno de los artículos del Americano y que decía: las órdenes de vuestra eminencia están cumplidas, todas las correcciones que vuestra eminencia se ha servido hacer en este artículo las hallará vuestra eminencia ejecutada. A jugar por este tipo de evidencia, Rosas supervisaba con puntillosa dedicación ese órgano propagandístico. De Angelis, desde los distintos periódicos, defendía tanto el régimen como la Sociedad Popular Restauradora, más conocida como la Mazorca, a la que presentaba como una porción de ciudadanos sumisos a la ley, adictos al gobierno, amantes de su país. Franklin y Hellman lo definen como un intelectual solitario que llevó adelante una pertinaz tarea como documentalista, demostrando una inclinación marcada por la exhumación de fuentes y la reconstrucción de linajes biográficos y territoriales, además de intervenir la correspondencia diplomática del gobierno de Rosas, dándole un saber experto. Bueno, en esta segunda parte es interesante, Mara nos comparte cómo se va a plasmar la idea de Rosas de difundir una narrativa sobre su devenir político, ¿no? Más allá de acordar o no, lo interesante es ver esos canales de difusión muy elaborados, los ejemplifica con estos 2 personajes históricos, Pérez y De Angelis, y también yo rescataría lo que me parece entender de todo esto, cómo es un discurso que va en diferentes direcciones, pero rescataría una de ellas en particular, que es la búsqueda del interlocutor en los sectores populares. Un interlocutor que no es pasivo, se lo va a acusar de pasivo después, ¿no? Pero no es pasivo porque en realidad muchas de esas formas de discursivas las va a tomar el pueblo en sus manos, las va a reelaborar y va a responder adhiriendo en general a lo que Rosas está planteando y retroalimentando ese discurso que Rosas quiere elaborar como toda instancia de poder, ¿no? Una narrativa sobre lo que él quiere concretar. Sería muy interesante que todos hiciéramos el ejercicio de pensar cómo actúa hoy la prensa, cuáles son cuando decimos la prensa siempre recordamos, decimos la radio, la televisión, las redes sociales, no nos referimos exclusivamente a los periódicos, cuyo principal
negocio actualmente no es vender diarios, sino imponer agenda, que se replica en todas estas otras formas de comunicación. Es interesante que veamos cómo impacta, y aunque creamos cada uno de nosotros que no nos influye, que pensamos por nosotros mismos, en realidad nuestro pensamiento está continuamente intervenido desde que nos despertamos y ponemos la radio o la televisión para ver qué temperatura hay, por las primeras noticias y lo que atraviesa todo el día. Y si no, hagamos el simple ejercicio de pensar en los temas que se imponen día a día. Un día es la muerte violenta de una persona y absolutamente todos los medios de comunicación hablan de eso. Lamentablemente, pasado 1 o 2 días, el tema es otro y ya nos olvidamos de esa muerte o de ese crimen o de ese hecho violento y pasamos, toda nuestra atención es cooptada por otros temas. Y también es interesante ver a nosotros como trabajadores esa agenda que se nos impone. Nos beneficia, nos perjudica, cómo nos afecta. Una cuestión actual, el contrabando de mercaderías que se va por nuestros ríos, las divisas de nuestro país que se desangran a través del contrabando, ¿cómo nos afecta? ¿Cuánto estamos pagando los alimentos? ¿Quién se los lleva? Para pensar y para profundizar en lo que escuchamos y nos llega a través de todos estos medios. Y algunos de esos temas, la navegación de los ríos, el comercio exterior, el reparto de la renta, estaban ahí ya en ese origen del Estado argentino y eran uno de los grandes ejes de los conflictos políticos que se jugaban en ese temprano siglo XIX, donde estaba en disputa cómo se iba a organizar la nación, de qué manera, de acuerdo a qué sistema. Ahí hay una cuestión profundamente económica, que después se traslada en diferentes expresiones de construcción de discurso, y donde no es fácil, y por eso me parece importante, como decíamos antes, evitar las lecturas maniqueas. No es fácil establecer tan taxativamente cuáles son los intereses que están de uno y de otro lado. No nos olvidemos que Rosas, que lidera durante muchísimo tiempo el bando federal, sin embargo, se opone durante muchísimo tiempo a una organización de una constitución nacional de carácter federal, como sí reclamaban otros actores de ese espacio, y que en el interior, por otro lado, en contraposición, surgen muchos focos de liderazgos unitarios, cuando en su origen esa tendencia por ahí estaba mucho más vinculada a los intereses del puerto y a los intereses de Buenos Aires, y entonces se empiezan a convertir, como diría Ernesto Laclau, casi insignificantes vacíos que empiezan simplemente a disputar poder en oposición a un otro. Y por otro lado, me gustaría destacar algo que dijo Gaby en el bloque anterior, antes de que volviera a escuchar esta segunda parte de Gaby, que si hay algo que resulta interesante en todo caso de la figura de Rosas, como decía hace un ratito Martín, es que incorpora al pueblo, a los sujetos plebeyos, que los incorpora como destinatarios de un discurso, y que los incorpora también como sujetos políticos, en contraposición a su gran antagonista, como decía antes, que es Sarmiento, que la única mirada que tiene sobre los gauchos, sobre los mestizos y los indios es el exterminio.
explícitamente, digamos, sin ambigüedades en este caso. Así que no sé si hay algo. No, lo que me parece interesante, quiero rescatar la relación, la conexión que hizo Alicia con respecto a nuestro presente, porque, digamos, la historia también nos tiene que servir para poder leer mejor el presente, ¿no? Y los contextos, y también, justamente, ahora estamos discutiendo en estas últimas semanas el tema de las hidrovías, por dónde se van los cereales, digamos, la mayor producción de riqueza que tiene la Argentina. Bueno, sigue una línea, ¿no?, de discusión que ya venía en la época de Rosas. Eso me parece interesante. No porque ahora sea lo mismo, porque sería un anacronismo pensar que es lo mismo, pero es interesante ver que los intereses económicos, ¿no?, que siguen en disputa por la riqueza de la Argentina. No se ha terminado de saldar esa discusión y esos intereses. Bueno, vamos a escuchar la última parte del trabajo de Mara. A partir de 1838, por otro lado, en la época que para algunos historiadores se produce la crisis general del rosismo, la oposición apelará al mismo tipo de recursos para intentar limar el consenso político y social de Rosas entre las clases populares. En Montevideo aparecieron dos periódicos entre 1839 y 1841, El Grito Argentino y Muera Rosas, que apelaron al uso de la imagen. También desde Montevideo se difundía una gauchesca que se concentró en imputar un carácter criminal y sanguinario a Rosas y a sus aliados. Un ejemplo, es la refalosa de Hilario Ascasubi, que narraba una supuesta amenaza de un degollador y mazorquero de los sitiadores de Montevideo dirigida al gaucho Jacinto Cielo, soldado y gacetero de la Legión Argentina. Para esa oposición era claro que si pretendía disputarle a Rosas y sus aliados las bases sociales populares, la herramienta gauchesca era insustituible, igual que la de la imagen. De este modo, ya en su número de presentación, el Muera Rosas no solo denunciaba que Buenos Aires se había convertido en una cueva de sus tigres, sino que convocaba una lucha conjunta de todos los sectores sociales, a los hombres, niños y mujeres, a los unitarios y a los federales, y a los de poncho y a los de fraqué. Y desde El Grito Argentino comenzó a desarrollarse una crítica social que se hacía claramente eco de los reclamos de los estancieros del sur e intentaba hacerlos extensivos al conjunto de los paisanos, denunciando el acaparamiento de las tierras públicas por los socios del régimen y en particular por sus socios principales, los Anchorena. De más está decir que esta devoción por lo popular de la oposición se transformó en desprecio tras la caída de Rosas. Para cerrar, podemos decir que una mirada atenta de las dinámicas del rosismo echa luz sobre su significado histórico. Proyecto y programa de orden tras el vendaval revolucionario, el rosismo terminó siendo la única solución que se demostró eficaz por un largo periodo. No se basó solo en discursos, sino que se caracterizó a su vez por tomar medidas concretas de gobierno y generar el apoyo de grupos sociales diversos y de sus líderes, como los indígenas, las provincias y ciertos sectores porteños, que hacía consolidar la legitimidad del poder que le permitía gobernar, defender la soberanía y el desarrollo de Buenos Aires y las provincias, como tenemos de ejemplo a la ley de aduanas. Pero también debemos recalcar que en buena medida pudo tener esos significados en la historia rioplatense porque no solo había surgido como fruto de la activa movilización de las clases populares, sino también porque pudo gobernar tantos años manteniendo y reproduciendo esa adhesión hasta terminar por convertirse en una eficaz herramienta para su disciplinamiento y para el control social. Y en esa tarea el discurso tuvo un rol principal. Bueno, en este cierre magistral de Mara, a quien le agradecemos muchísimo su aporte y la invitación a reflexionar sobre nuestra historia, aparece justamente cómo se va elaborando un contradiscurso, en este caso desde Montevideo, y también tratando de seducir a aquellos interlocutores populares que había considerado Rosas y su prensa, y que había considerado también sus acciones de gobierno. Bueno, trata de seducirlos, la oposición desde Montevideo,
y va a tomar, entre otras cosas, como herramienta para esa seducción, la gauchesca, el lenguaje popular, ¿no? Se apropia del lenguaje popular, lo hace en un corto plazo, porque cuando cae Rosas vuelve a lo que Eugenio mencionaba hoy como premisas en el discurso sarmientino, que en realidad lo que quería es terminar a esos sectores, ¿no? Y la paradoja justamente siempre de ese contradiscurso que aparece para luchar contra el tirano o el autoritario, y le pone como nombre al diario Montevideo Muera Rosas. Bueno, nunca son tan anti-autoritarios, ¿no? Todo lo contrario. Luego tenemos muchos ejemplos en nuestra historia. Tenemos una revolución, en realidad un acto golpista, autodenominado Revolución Libertadora, que el pueblo sabiamente terminó nombrándolo como lo que era, la fusiladora. Y más adelante diversos golpes de Estado, el más sangriento, autotitulado Proceso de Reorganización Nacional, y el pueblo, una vez más sabiamente, lo termina llamando lo que era, la dictadura, la peor dictadura de nuestra historia reciente. Y así bajo nombres que pueden sonar muy bien al oído, como por ejemplo Fundación por una Educación de Calidad, nos quieren vender, y por eso la importancia de espacios como este, exactamente todo lo contrario. Y dejamos una reflexión final. ¿Qué hubiera pasado si estuviera en total vigencia la ley de medios? ¿Y qué otra ley tenemos que generar para, de alguna manera, equilibrar el poder desmedido del poder fáctico? Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.